El reconocido actor de teatro, cine y televisión Julián Román está viviendo un gran momento de su carrera. Actualmente este talentoso colombiano hace parte de varios proyectos, entre ellos La Sustituta, una serie de misterio e intriga producida por estudios RCN que se estrenó recientemente en ViX. En ella actúa al lado de Mayra Isa, Geraldine Civic, Rami Herrera y Catherine Vélez bajo la dirección de Lucho Sierra y Rodrigo Lalinde. Julián además participa en la obra de teatro Labio de Liebre, escrita y protagonizada por Fabio Rubiano Orjuela, que estará en el Teatro Petra de Bogotá desde el 11 hasta el 20 de este mes. A propósito, las boletas están disponibles en tuboleta.com, por si quieren pegarse la pasadita y están ahí en la capital de Colombia, es buenísima. Nuestra productora Diana Huérfano habló con Julián sobre estos trabajos y también sobre Del otro lado del jardín, un film basado en la novela homónima de Carlos Fram. Vean. Después de un incendio accidental en la clínica Veracruz, todas las pistas nos llevan a Eva Cortés, una mujer que apareció trabajando en la casa de Victoria de Urquijo. Hola, Juli, bienvenido a este Tenemos que hablar, es un honor tenerte acá. Muchas gracias. Muy felices de poder hablar contigo. Y quiero empezar con este thriller psicológico que es La Sustituta, porque es fascinante ver este tipo de producciones, por lo que implica audiovisualmente, por lo que genera. Pero ¿cómo fue ese primer encuentro tuyo con la historia? Y cuéntanos si se ciñeron mucho al guión, porque hay cosas muy específicas, muy puntuales que hacen que la historia parezca un poco, no solo perturbadora, sino como que uno dice, ¿esto se va a entender? Pues hay un respeto profundo por Julio Jiménez, que indudablemente es un maestro en el género. Ese género es muy difícil, sobre todo por la construcción de los personajes y la construcción de los espacios que sean reales para que la gente lo crea. Es muy difícil eso. Tuvimos como ciertas libertades, y cuando hablo de libertades, por ejemplo, la creación de mi personaje, hablando con los directores y con el productor, era un poco sacarlo del cliché de la televisión, ¿no? Este detective un poco estaba escrito como un detective a la antigua, de gabán, de libretica, súper oscuro, y afortunadamente entre el productor y los directores se dijo y dijimos como no, esto tiene que ser todo lo contrario. Una policía moderna, el set es maravilloso, eso parece esta cosa nueva de tecnología de la policía. Empezamos a jugar con los juguetes de los personajes, entonces él tenía tablet en vez de agendita, siempre tiene un dron cuando llega a un sitio para ver todo. Entonces ese cambio moderniza un poco la construcción que trae Julio, que ya está armada en esa cosa visceral de los personajes, y siento que eso refresca a los nuevos públicos, que puedan sentirse cercanos a esos personajes, ¿verdad? Porque si uno sigue un poco con el cliché de que el detective es eso, que el taxista es mangasiza, con palillos, o sea, ya no se ve. Entonces, esas libertades nos hicieron construir un personaje mucho más cercano y más redondo. Su psiquiatra, la doctora Mabel Calderón, decide colaborar con nosotros en la investigación. Lo importante es que hay una tercera mujer en la ecuación. En esta producción podemos viajar por unos escenarios, yo siento que poco explorados en nuestro país, y es como excavar la cabeza, ¿no? Encontrar esos mundos que tenemos adentro, los dolores, porque pues esos dolores nos llevan a ser como la protagonista, a tener esa necesidad como de abarcar esas cosas. ¿Cómo fue para ti explorar el género desde ahí, desde esa búsqueda interior? Todos los personajes, puedo decir, que tienen una línea muy clara en ese aspecto. Por eso es tan interesante y por eso es tan misterioso. El personaje de Torres en esta serie es un personaje que tiene unas complicaciones psicológicas muy interesantes, que más allá de podértelas contar ahora, la idea era que se vean o que se vieran en el desarrollo de él. Y básicamente era cómo es posible que un personaje impoluto en su carrera, un solo estímulo negativo lo lleve al otro lado. Entonces ese trabajo psicológico fue muy importante, porque obviamente con los directores queríamos que fuera real, no simplemente, ay, si le pasó algo malo y él decidió volverse malo, no, pero ¿por qué? Entonces el trabajo se volvió muy interesante, empezamos a especular con este personaje, le armamos una historia muy fuerte, muy dura, que pues el personaje es el que la conoce, y eso llevó a que cada vez que Torres tenía estos cambios de temperamento, que la gente lo va a poder ver, uno decía, ah, claro,
claro, este tipo lo que está es loco, este tipo lo que está es rayado, claro, este tipo lo que quiere buscar es la luz al final y no la encuentra ni con su profesión, ni con el amor, ni con su cotidianidad. Y esta historia oscura y este personaje oscuro de Mayida es la única cosa que lo empieza a mover en esas aguas. Entonces es súper bizarro, es tan Julio Jiménez que es una maravilla. Señora, ¿qué pasó? ¿Para qué la empleada iba a hacer una cosa así? Porque me quiere enloquecer. ¿Cómo fue trabajar con este equipo, partiendo de esto que acabas de decir de la protagonista, que tienen relaciones tan intensas, que se ven tantos giros dramáticos así súper rápido, se rompe el eje muy rápido, y saber que tienes al lado a alguien como Maya, ¿no? que ha dado lo que ha dado en este personaje porque pues nos tiene deslumbrados? Entonces, ¿cómo te aporta esto a ti tener este elenco? Es muy importante porque yo desde que me estoy formando como actor y con los maestros que he tenido y con mi padre, siempre he creído que esto es un trabajo en equipo. Si no, dedícate a hacer monólogos. Tal cual. Y un trabajo en equipo es muy difícil y aquí uno sueña con tener este tipo de actores, este tipo de directores y este tipo de productores. A Lucho, el productor, le agradezco infinitamente porque pues esto es televisión, pero nos cuidó muchísimo, por ejemplo, en eso, en cuidarnos los tiempos de las secuencias. En una producción normal te ponen a hacer capítulo 1 y capítulo 24. Entonces es una locura porque en un thriller tan psicológico como este, uno a veces en el día necesita el espacio para poder entender en qué estoy. Y el productor fue muy generoso con nosotros para permitirnos esos espacios. Con Mayida, pues, ¿qué te puedo decir? Yo con Mayida tengo una deuda pendiente desde hace muchos años. Hemos trabajado muchas veces, pero siempre nos toca 1 o 2 escenas. Y es horrible. Hace muchos años hicimos una cosa que se llamaba Corazones Blindados y lo mismo. Su mundo, mi mundo, y solo nos vimos al final de la serie. Y aquí un poco nos pasa lo mismo. Pero, por ejemplo, con Rami fue un trabajo maravilloso. Es una actriz muy seria, comprometida, que quiere hacer esto. Emilia Ceballos, bueno, con todos los que tuve la oportunidad de trabajar, poder sentir que uno trabaja con actores profesionales, la diferencia es grandísima. Y los defenderé y los defiendo siempre, y creo que se nota, y creo que eso se ve y se agradece. Jorge Monterrosa, por ejemplo. El trabajo que hicimos, lo conozco, es de Francisco Matemático, sé que tiene una carrera maravillosa. Entonces uno agradece infinitamente poder tener la posibilidad en estos tiempos de trabajar con semejante elenco. El reconocido hombre de armas, Salvo Castelo, cumplirá una sentencia de 3 años en un país neutral de invierno permanente. Julián, vuelve una temporada de La Vida Libre. Y esta obra es súper interesante por cómo manejan el conflicto de Colombia, el tema de la violencia, el desplazamiento, nuestros campesinos, todo lo rural, y es buenísimo porque además tiene un tinte cómico que uno diría no se quedan en el drama, y esa puede llegar a ser la reflexión que nos queda a nosotros los que vemos detrás de las tablas la obra. Pero ¿cómo te sientes tú cada vez que te montas de nuevo a hacer la obra y entender que sigue siendo igual de especial? Pues primero, para mí es un placer, es una obra que yo vi hace muchos años y de hecho el personaje que hago lo hace Jack Tukmanian y he tenido la oportunidad de reemplazarlo muchas veces. Entonces, cada vez que Jack está ocupado yo soy como, qué bien, y además qué bueno que esté ocupado por trabajo y no por otras cosas. Entonces poder hacer esta obra que para mí es ya emblemática en el grupo Petra y lo que cuenta, el perdón, el olvido, la restauración, es muy, muy, muy interesante. Sobre todo es interesante por todo lo que está pasando, no solo aquí ahora, sino en el mundo con este tema del olvido y del perdón. Hasta dónde olvido y hasta dónde perdono. Si escuchamos o no escuchamos a las víctimas, si es mejor escuchar a los victimarios y quedarnos ahí, o si es mejor no escuchar y aquí no pasó nada y abramos de nuevo un nuevo camino. Entonces esta obra, desde el punto de vista de las víctimas, que lo único que quieren es ser reconocidas. Estas víctimas de esta obra no piden venganza, no piden reparación económica. Lo único que le piden al otro personaje es reconózcanos como ser humano. Diga mi nombre, es lo único que yo quiero en este momento. Entonces yo no puedo estar más
feliz, contento de poder trabajar con esta obra y sobre todo lo que siempre pasa con Labio de Liebre, que uno diría, no, hasta ahora ya tiene más de 5 años, sigue llenando, se vende impresionante, la gente se la repite 1, 2, 3 veces. Entonces, pues la felicidad me embarga cada vez que Fabio me invita a estar en una temporada y cada vez que Jack está trabajando, afortunadamente, y no puede hacer el personaje. Ustedes como Teatro Petra precisamente se han consolidado como un colectivo, digámoslo así. Y han hecho esto de traernos estas historias que tienen como un objetivo muy consciente. O sea, no son cualquier tipo de obra, sino hay un mensaje ahí. El olvido, el perdón, como en este caso. Pero, acabaste de decirlo, siempre el público ha sido súper receptivo y se queda y vuelve y la repite. ¿Cómo es para ti cada vez que te encuentras con el público ese respeto que hay hacia las tablas? No, es que yo siempre digo que ese ritual es maravilloso. Es que el ritual del teatro es algo que uno no puede explicar. Cuando vino la pandemia, todo el mundo pensaba, se acabó el teatro y ahora solo va a venir el video. ¿Y qué pasó? Cuando la gente empezó a salir, lo primero que se llenaron fueron las salas. Impresionante. Nosotros pues, en Petra retomamos después de pandemia, era media sala forada por los temas al principio. Y esto era gente y gente y gente, y todas las salas, todos los espectáculos en Bogotá llenísimos. Entonces este espectáculo y este ritual es una cosa que yo siempre voy a defender, siempre voy a amar. No me quiero poner en el papel súper harto de no, es que el teatro... Pero sí, el teatro sí es la ventana por el cual se puede incomodar más fácil. Y a mí me encanta esa palabra de incomodar a la gente. Y sobre todo, quitarle la pretensión de querer enseñar algo. Yo no creo que el teatro quiera enseñar algo. Yo no creo que, es mi percepción, yo no creo que los grandes autores escriban sus obras para decirle a la gente cómo tienen que pensar. Yo creo que el teatro, su función es incomodar y que la gente salga de las salas con más preguntas que con respuestas. Y esa función es tan bonita que por eso la gente siempre o repite las obras o buscan más contenido teatral, porque la cabeza les vuela. La expectativa es muy alta con esta película que se viene al otro lado del jardín. Y digo que es muy alta porque tienes una fortuna maravillosa de actuar con una eminencia de la actuación que es Vicky Hernández, que como tu papá hicieron un hito en esto de la actuación. Pero ¿cómo es para ti esta experiencia partiendo de ese hecho que tienes una actriz tan comprometida y que se convierte ella en un legado de lo que ha pasado con la historia de la televisión, del teatro, de todo? ¿Cómo fue para ti esta experiencia de estar al lado de ella? Es que, repito, la vida es muy, muy, muy buena conmigo. Esta carrera ha sido de verdad muy generosa conmigo. Yo a Vicky me conoce y yo la conozco desde que yo tengo 3 años. Mi papá y Vicky trabajaban en el TPB y yo iba con mi papá de 3, 4 años. Entonces crecí conociéndola, viéndola. Y mi escuela es ella. Ellos son mi escuela. Lo que yo siento por la actuación, lo que creo que es actuar, lo que creo que es interpretar es gracias a ellos. Porque lo vi, lo crecí. Entonces, imagínate, hacer una película con semejante mujer comprometida, que un día antes del rodaje se sienta y te tiene 15 cuestionamientos de tu personaje y de la película y queda uno, ¡claro! Tienes toda la razón, que es esta locura. Eso es de los regalos más bonitos que tiene uno y te repito, lo que me pasó igual que en La Sustituta, tener un elenco así es, de verdad, es una lotería. Lo disfruté muchísimo, era una película muy difícil, un tema muy, 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 muy jodido. Y aparte en esos días, pues mi viejo también estaba muy enfermo, se hablaba mucho de ese tema, entonces se volvió también una cosa como muy personal. Yo trato de que mis trabajos no tengan nada que ver ni con memoria emotiva ni con lo cercano que tengo, porque creo que la actuación precisamente parte de vivir algo ficcionado lo más real posible para no agarrar tu vida y desbaratarte ahí.
Entonces fue un trabajo muy duro porque las escenas con enfermedad, con me quiero ir, acaben por favor este sufrimiento, eran muy cercanas. Entonces se volvió un trabajo agotador, me enfermé, nunca me había pasado, me dio ataque de colon un día, terminé hospitalizado y el médico, pero ¿cuál es el estrés? Y yo no tengo estrés. Obvio que estaba estresadísimo, la estaba pasando fatal porque es una película que llegó un momento en mi vida muy difícil, pero le agradezco infinitamente, como decía Fanny Mickey, a los ángeles invisibles de la luz que me hubieran puesto a Vicky de la mano llevándome por esta travesía, porque gracias a ella, y lo digo sin ningún problema, mi trabajo fue inmensamente mucho más fácil. Esta historia es, y ahora que comentas lo de tu papá, me hace pensar que tendría que cambiarle el género, porque es entre la vida y la muerte, pero es un amor, una historia basada en la vida real además, real, sí. Y es un amor hacia una mamá, en tu caso hacia tu papá, que uno haría lo que fuera por ellos y que entra a analizar qué soy capaz de hacer y hasta qué punto puedo llegar, pero el amor es así, o sea, el amor es así de entrañas, de entregarlo todo. ¿Cómo fue trabajar este personaje partiendo de esa sensación de tener que dar lo que sea porque esa persona esté bien, para no hacer spoiler? Sí, no, yo realmente desde el principio lo que el personaje lo frenaba y lo tenía todo el tiempo contenido es esta cosa, la imposibilidad de poder ayudar a alguien que amas. Básicamente ese era su drama, porque no podía, no se puede. No se lo permite la ley, no se lo permite la religión, no se lo permite la sociedad. Y ver a alguien que ama con profundo amor deteriorarse y no poder tomar una decisión, ese era como mi modus operandi del personaje. Esa frustración de no poder ayudar a alguien que uno ama. Porque en la película, que tiene una bifurcación muy bonita, es el amor de su mamá y el amor de su pareja que están pasando por una circunstancia muy parecida. Entonces estos dos amores que él no puede ayudar le generaron una frustración, o le genera una frustración al personaje, que creo que en la película está todo el tiempo, y genera una angustia como ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? No puede hacer nada, pero quiere. Y cuando toma la decisión es cuando viene toda esta tragedia, que pues no la contamos más porque después no la van a ver. Julián, muchas gracias. Además tienes ya el rol de la sustituta, o sea, él es Inspector Gadget. Estoy montado en el personaje ya. Te iba a decir que muchas gracias por todos estos personajes, porque ha sido maravilloso verte desde chiquito, desde Francisco, Juan Gabriel, o sea, todo lo que has venido mutando, y es maravilloso saber que tenemos tanto talento en nuestro país, que ahora se puede ver a través de ViX, y que la gente te conozca y sepa que pues, te conocen muchísimo, pero en el mundo sepan que tenemos un actor tan talentoso y tan versátil como tú. Muchas gracias por estar acá. Gracias por tu generosidad. Sé lo que hiciste. Señora, ¿por qué estoy aquí? Su corazón no va a encontrar la paz hasta que se perdone por lo que pasó.